Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de un ordenador de buceo, el Garmin Descent G1 y concretamente esta que es la variedad Solar, aquí lo vemos en la parte de arriba, eso significa que toda la aureola tiene un cargador solar. Es un vídeo bastante diferente a lo que yo normalmente suelo traer en el canal. Sí que es cierto que no he visto que en internet y en YouTube haya mucha información sobre este ordenador de buceo y la verdad que me apetecía sencillamente hacer la review, al igual que hago reviews de peces o de acuarios, pues os voy a enseñar este ordenador. Aparentemente parece un reloj, pero en realidad esto nos ayuda a todos los buceadores a tener todos los parámetros de la inmersión para saber exactamente el nivel de nitrógeno que tenemos dentro y por lo tanto pues utilizan unos algoritmos para decirnos pues a razón de la profundidad y del consumo y del tipo de oxígeno de aire que llevemos en la botella, nos dice cuánto tiempo tenemos que estar y toda la información de temperatura, profundidad, etcétera, etcétera. Hay que decir que estoy bastante contento con este ordenador de buceo. A nivel de características creo que es bastante interesante porque tiene el vidrio de zafiro, por lo tanto es bastante resistente a rayaduras, aunque también venden unos protectores como el de los móviles que se puede poner directamente encima de la pantalla. Luego otra cosa bastante característica de estos ordenadores es que normalmente suelen pesar mucho. Yo tengo la experiencia de que antiguamente pues utilizaba el Mares Matrix, que es este ordenador, y a pesar de que son de pequeño tamaño los dos, evidentemente el Garmin es bastante más pequeño, este suele pesar mucho más. Todo esto es metal, tiene la batería más grande, etcétera, etcétera. Y sí que es cierto que Garmin ya tenía mucha experiencia, es una marca que tiene mucha experiencia construyendo relojes, tanto pues de montañismo, de alpinismo, de gente que hace trail, etcétera, etcétera. Y por lo tanto utiliza unos polímeros reforzados evidentemente con fibra y que hacen que sean muy livianos, muy ligeros, por lo tanto yo quería un ordenador que fuera como como el Matrix de Mares, pero que no pesara tanto, que fuera más pequeño, que fuera un poco más elegante, que fuera más fino y que lo pudiera llevar en mi día a día como reloj. Y la verdad que en ese sentido cumple totalmente las expectativas. Hay que decir también que es un reloj que a nivel de visual es bastante pequeño, es decir, la pantalla que tiene esta es bastante chiquitita. Hay otras versiones que se utilizan como ordenador de buceo, que normalmente son los Garmin Descent MK, son ordenadores que ya tienen pantallas realmente a color, que tienen pantallas con mucha información, pero una de las cosas que yo quería a nivel de ordenador, porque lo utilizo como como reloj habitual y a nivel de que me traquee todos los parámetros de pues referencia cardíaca, pulsometría, oxígeno, etcétera. Una de las cosas que quería era que tuviera autonomía de la batería. Y hay que decir que el Garmin Descent G1 tiene una autonomía de 21 días. No quería estar cargando cada 2x3 y tener que quitarme el ordenador cada 2x3 para cargarlo, etcétera, etcétera. Y sí que es cierto que todos esos ordenadores tanto de montañismo, alpinismo, etcétera, como de buceo de la marca Garmin o de cualquier otra marca, sí tienen pantallas a color o pantallas muy grandes. Todo esto hace que la autonomía de la batería se reduzca muchísimo. Así que sí que es cierto que si tenéis problemas de visión, quizá a pesar de que debajo del agua, luego os voy a enseñar cómo la pantalla a nivel de inmersión, que es bastante clara, sí que es cierto que si no veis muy bien o si el tamaño de los números es bastante pequeño. Otros ordenadores, claro, que son más específicos para solo utilizarlos en la inmersión y no utilizarlos en el día a día, pues obviamente tienen pantallas mucho más grandes. También es cierto que todo esto que veis así con el tono como lila oscuro, todo eso es pues el reflector de carga solar, por lo tanto toda esa zona
también se le quita de la pantalla. A pesar de todo esto, se leen perfectamente todos los parámetros y eso es una cosa bastante interesante. A nivel también de pantalla, es una pantalla monocroma, no tiene excesivamente ningún tipo de color extra y sí que es cierto que pesa 61 gramos, por lo tanto es un ordenador totalmente liviano para el uso convencional. Tiene todos los ISOs de inmersión, de resistencia al agua, incluso hasta los 100 metros de profundidad. Y el tipo de cargador es un cargador a modo de pinza, de clip, que ahora mismo no lo tengo aquí, pero es el que se pone en estos 4 puntos a modo de pinza y no hay ningún problema a la hora de cargarlo. Tiene hora, además sincroniza la hora, por lo tanto el cambio de verano es automático. En el caso, por ejemplo, del Mares Matrix o de otros ordenadores más antiguos, no tenía eso y había que irlo cambiando a medida de cambio de solsticio. Tiene pues todas las alarmas, temporizador, cronómetro, reloj despertador. A nivel de, te dice el horario en mi caso, el amanecer, que ahora mismo es a las 7:01 en Barcelona, y el atardecer, que se produce a las 8:42. Entonces también tienes la referencia de la altitud, la referencia de la temperatura. En mi caso tengo la fase lunar y la batería en días, la puedes poner también en porcentaje, la fecha y la hora, obviamente. Y también todo esto es customizable. Si algo tiene Garmin, a pesar de que no es una marca que tenga pues una grandísima tradición, como pueden ser los Cressy o los Mares, a nivel de montar ordenadores, etcétera, sí que es cierto que Garmin tiene mucha experiencia en lo que es la personalización de tus necesidades, junto con los trackings de todos los parámetros que están mezclados, que coge de otros relojes a nivel, pues lo que hablábamos antes, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, sensores de todo tipo, monitorización del día, de la noche, del sueño, de la hidratación, bueno, tiene muchísimos sensores, también tiene GPS, GLONASS, Galileo, que son todos estos sistemas de geolocalización. A nivel de altímetro y barómetro, brújula, giroscopio, acelerómetro, termómetro, sensores de profundidad, incluso tiene aclimatación por pulsiometría. Entonces, digamos que es muy completo porque Garmin coge toda la experiencia de otros ordenadores que están basados en otro tipo de deportes o en otro tipo de parámetros y además los incorpora dentro de un ordenador de buceo que además tiene todas esas características de inteligencia a nivel de buceo. A nivel como ordenador de buceo está muy bien porque tiene el tipo de modo con un solo gas, pero también modo con varios gases. Todo esto se puede gestionar a través del menú. Y se puede customizar además. Yo en mi caso, pues como no utilizo los otros modos, ni el de modo de varios gases, porque siempre buceo con nitrox o con aire normal, no, en el ordenador pues tengo directamente lo que yo necesito. Gas único, que es solo un gas, y yo tengo la planificación de inmersión, por si quiero planificar alguna inmersión, y luego tengo pues a nivel de mareas, que me diga si estamos en marea baja o en marea alta, y luego muchas veces nado o hago apnea en aguas abiertas, que me da esa información. Pero esto es sencillamente porque yo me lo he puesto así para no liarme. Luego, si vamos aquí debajo, tienes también toda la customización de todos los deportes que puedes añadir. Puedes añadir la aplicación de carrera, la aplicación de bici, senderismo, natación en piscina, kayak, paddle surf, navegación, fuerza, yoga. Todo esto son otras aplicaciones que están dentro de nuestro ordenador y que a la vez también nos permite pues llevar otro tipo de control de elíptica, y luego lo que hablábamos antes a nivel de buceo tiene multigas y tiene también, por si utilizáis reciclador de oxígeno, que sería el CCR, que también podéis utilizarlo como ordenador técnico. Sí que es cierto que a nivel de quizá otros ordenadores para técnicos sería lo más recomendable, pero que si lo queréis utilizar como un todo en uno, hay que decir que el Garmin G1 es una maravilla. Está la versión sin solar y está la versión solar que la cogí en mi caso.
manómetro, resumen de salud, punto de referencia, incluso podéis seguir añadiendo aplicaciones. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un ordenador de buceo que podemos utilizar como reloj diario para que nos diga todas aquellas características a nivel de salud, a nivel de referencia cardíaca, a nivel de funciones inteligentes diarias, que nos utilice también la geolocalización, la brújula, si os fijáis, tiene una brújula bastante interesante. Aquí, perdón. Aquí. De varios... perdón. Aquí. Para atrás. En la de abajo. Aquí. Tiempo, la fase lunar, amanecer y atardecer, la brújula. Y le damos aquí. Bueno, la tenemos en posición directamente. Y la podemos poner también en modo normal. Y además todo esto pues luego se puede personalizar por si queréis calibrarlo, o incluso si bajamos aquí tienes la configuración y podemos ver los tipos de pantalla en grados, referencia del norte, el modo automática, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué tiene también? Garmin tiene una facilidad a nivel de personalización de todas las características, todas las pantallas, que eso va también muy bien, porque en muy pocos ordenadores de buceo tú puedes elegir qué es lo que se ve en la inmersión aquí, y eso también facilita muchísimo que tú tengas lo que tú siempre normalmente necesitas en la primera pantalla de las referencias que tú quieres. Hay algunas que no se pueden mover, como el tiempo en fondo a nivel de nitrógeno, el límite de nitrógeno, pero sí que es cierto que hay otras pantallas, en la segunda y la tercera, porque además puedes ir bajando hacia abajo. Tienes otra información, tienes la información de la brújula, tienes la información de la hora o lo que tú quieras personalizarlo. Es muy personalizable, cosa que en otros ordenadores pues es más difícil la personalización, porque es lo que el fabricante decide que haya en la pantalla de inmersión. Además tiene una cosa muy curiosa, que es que debajo del agua no hace falta ni siquiera utilizar botones. Si tú lo que quieres es tirar para abajo, te sale obviamente la pantalla de inmersión, la principal, con aquellas características. Y sí que es cierto que si tú sencillamente, luego lo veréis en el vídeo de debajo del agua, clicas 2 veces, te pasa en la pantalla, te pasa a la siguiente pantalla. Le clicas otra vez 2 veces y pasa a la siguiente pantalla. Clicas 2 veces y otra vez te devuelve a la pantalla principal. Por lo tanto, ni siquiera si tenemos unos guantes gordos de neopreno o cualquier cosa, no hace falta tocar ningún tipo de botón, porque sí que es cierto que son botones relativamente pequeños y que con guantes bastante grandes nos va a ser un poquito incómodo a nivel de cambiar las pantallas, etcétera. Además, tiene funciones como buscar el teléfono, están totalmente sincronizados, que luego os enseñaré la aplicación, porque tienen la aplicación de Garmin Dive, que está muy bien, que tú puedes directamente introducir la información de la inmersión directamente a través del móvil, que eso es algo súper cómodo. Ahora os lo voy a enseñar. Luego os lo enseño en un vídeo aparte. Y aparte de todo esto, de utilizar la información y llevar el registro y con todos los parámetros, que son como muchos parámetros, hay parámetros de acumulación de nitrógeno, o sea, realmente es como súper completo a nivel de aplicación y a nivel de datos que nos da en la inmersión. No solo a lo mejor con otros dispositivos, pues nos dan los 4 o 5 datos de temperatura, profundidad, tiempo de fondo, tiempo del buceo, hora de entrada, hora de salida, y bueno, 4 datos más, cuánto tiempo antes de entrar en deco, etcétera. Pero con este ordenador aparte nos da el pulso, nos da frecuencia cardíaca, o sea, realmente todos esos parámetros que hemos visto a nivel de sensores, luego eso lo aplica dentro de la inmersión, y es muy cómodo pues poder ver en qué momentos de la inmersión ha habido más frecuencia cardíaca, o en qué momento ha habido más control de relación temperatura con pulso o con respiración, y eso es bastante interesante. Aparte de esto, tiene toda la conectividad Bluetooth, tiene toda la conectividad con las aplicaciones dentro de Garmin, con Garmin Connect o con la Garmin la tienda, por si queremos comprar aplicaciones o instalar aplicaciones. Y aparte también pues tiene todo el tema del calendario, tiene la previsión del tiempo, o sea que parece que la pantalla sea muy pequeña, pero por ejemplo si vamos por ejemplo en el tiempo,
Luego aquí pues nos dice pues todo, la temperatura máxima, mínima, el tipo de, bueno, si es de día o de noche, los grados, el tipo de aire y la velocidad de aire, la sensación térmica que ahora mismo estamos teniendo. Si bajamos hacia abajo, nos dice también por horas del día cómo va a ir evolucionando. Si bajamos para abajo, nos dice el diario de cómo va a ir el tiempo a nivel de a lo largo de la semana. La tendencia que va a haber, o sea, realmente parece que no, pero es bastante completo a nivel de ordenador. Sí que es cierto que no son pantallas a color, no es pantalla táctil y tal, pero sí que es cierto que es eso en pro de la batería, que era lo que yo estaba buscando. Obviamente el Garmin MK pues es con pantalla mucho más grande, tiene colores, tiene mucho más, pero utiliza las mismas pantallas y las mismas características, lo único que aquí está como un poquito más concentrado. Amanecer y atardecer, la brújula que le hemos enseñado antes, último deporte por si hemos instalado algún otro deporte, los pasos que hemos dado, frecuencia cardíaca. Ahora mismo no hay frecuencia cardíaca porque los sensores que están aquí detrás no están detectando nada. Bueno, pisos subidos, pero todo esto lo podemos poner, ordenar todo lo que necesitamos arriba, abajo, a través de la aplicación o incluso a través del propio reloj. Aclimatación de la altitud, también tiene un sistema para, a través de la medición de el oxígeno, la aclimatación a diversas altitudes, el barómetro que nos dice a cuánto estamos de atmósferas, calorías, pulsiometría, nivel de estrés, etcétera, etcétera. La verdad que es un ordenador bastante interesante. Tiene también aquí en la parte de arriba, que esto también es muy interesante. Aquí tiene pues directamente una redonda con las aplicaciones rápidas a nivel de pues cronómetro. Si tenemos aquí podemos apagarlo directamente. Tenemos por si queremos añadir alarmas. Modo piscina por si estamos haciendo natación o si eres instructor de buceo en piscina y estás haciendo alguna clase en piscina que no te esté directamente detectando profundidad y no profundidad y saltándote las alarmas. Puedes ponerlo en modo silencioso. El tema lunar, asistencia en caso de emergencia, avisa a tus contactos y luego tiene Garmin Pay por si quieres pagar directamente con el reloj, o sea que es muy útil también si queremos pagar con el reloj. Otra cosa también es que hemos dicho que a nivel de autonomía tiene 21 días. Son 21 días únicamente como uso de reloj como smartwatch. Y si lo utilizamos obviamente en inmersiones, dura bastante menos, dependiendo las inmersiones que hagamos, obviamente dura como mucho una semana, si estamos todo el día buceando. Y si lo ponemos en este modo ahorro de energía, que se pone únicamente el reloj y no todos los sensores se desactivan, solo es modo ahorro máximo de energía, nos puede durar incluso hasta los 45 días, por lo tanto es súper cómodo si no lo queremos utilizar lo queremos únicamente utilizar en buceo y como reloj, se queda la pantalla del reloj muy tenue y lo podemos utilizar 45 días sin cargarlo. Yo en mi caso, como me gusta llevar todos los datos y toda la información, pues normalmente me suele durar pues eso, unos 21 días, que ya está bastante bien. A nivel también aquí retroiluminación, pues podemos también poner la luz más fuerte, más floja y modo no molestar por si no queremos que nos suene ningún tipo de alarmas ni nada. Bueno, controles de la música por si queremos controlarla. No tiene altavoces, pero sí puedes controlar el móvil a través del ordenador o buscar el teléfono, activa como una alarma directamente en el teléfono para que puedas encontrarlo. La verdad que es bastante completo. Tiene un sistema de vibración que cuando estás sumergido, incluso con el neopreno notas la vibración. La vibración se produce normalmente si estás, bueno, todas las alarmas te las avisa a través de la vibración y a través de la pantalla para que tú lo notes. A través del neopreno se nota esa vibración y aparte también esa vibración la puedes desactivar en caso de que no quieras ningún tipo de alarma. Por lo tanto, también Garmin
te facilita la customización de todo el tipo de alarmas, todo el tipo de la pantalla principal, que eso es una característica muy interesante porque te la puedes poner la pantalla que tú quieras, las alarmas que tú quieras, si tú quieres que te avise a tal profundidad, que tengas una alarma de profundidad, te la puedes poner. O sea, realmente a nivel de customización de características está muy muy bien. Tiene asistencia, lo que hablábamos antes. Y luego otra cosa que creo que también es muy interesante, también puedes marcar rumbos, al tener la brújula de buceo de 3 ejes, puedes también ajustar rumbos, tanto de ida como de vuelta, por lo tanto nos sirve también de brújula integrada. Y algo que también es muy interesante, algo que me pasó con el Mares Matrix, si os fijáis no tiene la correa original el Mares Matrix, que era de goma, porque bueno, pues el tamaño de correa era este y cuando me lo ponía con traje de neopreno se ajustaban mucho se quedaban muy al borde a estos agujeros y hizo que al ser de goma se rompiera de aquí y me cargué como dos correas de goma del Mares y al final decidí poner una de nylon para que no tuviera ese problema. En este caso es muy curioso porque cuando lo compramos en la caja viene con esta otra correa más larga por si tenemos traje seco, por si tenemos neoprenos de 7 milímetros o buceamos en aguas frías. Y lo bueno que tiene también Garmin en este modelo es que tiene el Quick Fit, que son estas pestañas en la parte de atrás que haces así, clic, quitas la correa y esta de aquí haces exactamente lo mismo, tiras esto hacia atrás, lo pones aquí, ahí, y con el móvil es un poco complicado. Ahí, ahí. En realidad es más fácil de lo que lo he intentado, pero... Y tienes la correa larga. Esto hace que no estés constantemente forzando los dientes de la correa de uso diario y tienes tu correa, que además la textura es como súper agradable, súper cómoda de llevar, mucho más larga para otro tipo de trajes o otro tipo de inmersiones. Garmin piensa muchísimo en todo este tipo de detalles y es muy cómodo tener pues estas facilidades. Todo es customizable. Yo aquí me he puesto la luna, pero si os fijáis, si hacéis así, perdón, la intensidad solar, porque además mide la intensidad solar a partir de la carga. Podemos, si bajamos aquí, configurar pantalla para el reloj. Y tiene como varias pantallas que se pueden personalizar, como lo queramos. Todo esto es el diseño y luego tú puedes añadir o quitar cosas. Yo en mi caso tengo esta pantalla con las cosas que más necesito tener, pero aparte, si os fijáis, si yo clico aquí, le doy a personalizar y me van marcando pues lo que yo quiera. Si quiero que me marque, por ejemplo, la batería aquí, pues pongo aquí la batería en porcentaje o en días. El segundero, la hora, la frecuencia cardíaca, los pasos, la altitud, etcétera, etcétera, etcétera. Mensajes o si tengo alguna cita en el calendario, calorías, pesos subidos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, yo en mi caso tengo aquí la luna para ver la fase lunar. Un momento. Ya no la veo. Vale, y le damos aquí y va parpadeando todos los diferentes parámetros y lo podemos personalizar. Y básicamente aquí estaría personalizada esta pantalla. Aparte también tenemos los comandos rápidos que se pueden personalizar con pulsar down un tiempo, pues te sale una cosa que hayamos puesto, o con pulsar el return me sale pues activar para medir el pulso cardíaco. Todo esto lo puedes personalizar, que tú únicamente pulsando
largamente un botón nos lleve a una característica concreta que seamos las que más utilizamos. La verdad que a nivel de personalización, a nivel de información está muy bien. Dentro de Gas Único pues tenemos todas las pantallas. Si queremos pues eso, el intervalo de superficie. Esta sería la pantalla que normalmente vemos debajo del agua. Nos dice en la raya de la izquierda la cantidad de nitrógeno que estamos acumulando en la inmersión. La parte que vemos amarilla es la parte crítica. De hecho, la parte amarilla ya entrarías en DECO, en descompresión. Y el limit no DECO, que es esta de aquí, que es cuánto tiempo te queda antes de entrar en DECO, que siempre se va a quedar ahí, no se puede personalizar este dato. Luego tienes aquí los metros de profundidad. Como ya veis, es pequeña la pantalla, pero está muy bien ordenado para que en ningún momento tengas ningún tipo de duda. Abajo es el tiempo que llevas en la inmersión, los metros, la temperatura, el nitro que estás utilizando y el nitrógeno que estás acumulando. Aquí tienes las 3 rayas de ascenso. Te dice la velocidad que estás subiendo, porque cuando estás buceando no puedes bucear, no puedes subir de forma rápida, hay que subir lento, por lo tanto te dice la velocidad, si te pasas te avisa. Luego, en la siguiente pantalla, estas son las pantallas que si clicas 2 veces, cuando estás buceando te baja. La siguiente te sigue avisando del tiempo antes del DECO, que es una información muy importante. Te sigue avisando de los metros, te sale la brújula y te sale, en mi caso, en esta parte aparece la hora del día. Y en este caso aparece aquí la hora, yo me la cambié en la parte de arriba. Y la profundidad máxima te dice aquí con los datos. Y luego si vuelves a dar, te vuelve a llevar a la principal. Esta es la pantalla, luego la veréis debajo del agua, se ve perfectamente. Es bastante sencillita, pero es que no se necesita nada más. Aguas abiertas, con la localización. Esto es por si estamos nadando, pues te dice, por ejemplo, la distancia que estás nadando en el mar. La verdad que es un ordenador muy completo, es un ordenador muy cómodo, es un ordenador muy versátil a nivel de que si lo quieres utilizar para salir a correr por la montaña, para hacer yoga, te dice el tipo de respiración. Y luego, aparte, a nivel de analítica, de análisis, planificación del entrenamiento, está muy bien, porque tienes todas las alertas de frecuencia cardíaca. Puedes poner que si te sube la frecuencia cardíaca a más de 100 pulsaciones por minuto, te avise, te sale el porcentaje de frecuencia cardíaca, te sale el tiempo de recuperación entre ejercicio y ejercicio. Perfiles diferentes que puedes poner a nivel de datos, perfiles de actividades. La verdad que es completo a nivel gente que hace training, gente que hace deporte por la montaña, y aparte pues lo puedes utilizar como ordenador de buceo. También si haces trail o pronóstico de carreras, o el tiempo en contacto en el suelo, o la oscilación como tiene el giroscopio, también te avisa de todo esto. Entonces, a nivel de funciones, todas las que quieras, a nivel de aplicaciones, todas las que quieras también. Y sí que es cierto que para los que estamos buceando y los que lo utilizamos como ordenador de buceo y como reloj de uso normal, la verdad que es bastante versátil, completo, y que lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Y ahora luego os pondré debajo del agua cómo se ve la información y lo de los toques, que es bastante cómodo a nivel de reloj. Y también os pondré la pantalla del el móvil. Bueno, y ahora os voy a enseñar el Garmin Dive, que sería la aplicación. En este caso, pues nos pone en la página principal, nos saldrían todo el registro de las inmersiones por orden cronológico, pero además esto lo podemos editar, es decir, luego podemos editar las diferentes inmersiones que hayamos hecho, y además también nos da la opción de cómo ordenar todas estas inmersiones, si por orden cronológico, por orden de profundidad, etcétera, etcétera. Cogemos, por ejemplo, la última que hice y nos sale, pues clicamos dentro y entramos al perfil de la inmersión. En la parte de arriba nos sale, como ya sabéis, el Garmin tiene el GPS, por lo tanto, cuando hacemos
punto de entrada nos marca la entrada, en este caso pues en Sant Andreu de Llavaneres. Luego, la pantalla de datos nos pone la profundidad máxima, el tiempo que hemos estado y el tipo de gas que hemos utilizado. En este caso hemos utilizado Nitrox 33 con 33% de oxígeno. La profundidad media en la cual hemos estado es 14 metros, el intervalo en superficie y el tipo de agua salada o dulce. Además, es muy curioso porque Garmin te deja no solo poner agua salada y dulce, sino también el tema de la densidad. Por si buceamos en aguas hipersalinas, pues podemos poner la densidad 1010, 1020, 1025, 1030 y así ser mucho más preciso. Aquí en la parte de la profundidad nos hace el perfil de la inmersión y además es como que podemos hacer zoom, como ya estáis viendo, y verlo prácticamente minuto por minuto, que también es bastante cómodo a la hora de verlo. También hay una cronología de la inmersión con todos los datos a nivel de PO2, a nivel de temperatura y a nivel de profundidad. Vemos los diferentes perfiles de pues, la temperatura dependiendo de la profundidad en la cual nos encontrábamos. ¿Qué más? A nivel de resumen de registro, pues hay más datos, lo que hemos visto arriba, y aparte añadimos el peso, que en este caso en plomos han sido 12 kilos, porque llevaba un traje de 7 milímetros, y luego otros detalles más avanzados, que en este caso, pues la exposición al nitrógeno. Al inicio que no tenía acumulado nada, por lo tanto estaba a cero. El tema del conservadurismo, que esto también lo podemos cambiar en preferencias, lo podemos poner pues ser más conservadores, medios o bajos. También al final de la inversión pues tenías un 47% de saturación del nitrógeno. Tenemos también el SNC, tanto al principio como al final, la ganancia de O2, que en este caso eran 27, y en este caso tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia máxima no está el registro porque no estaba en contacto con la piel, porque hemos estado a 15 grados, por lo tanto llevaba un traje neopreno de 7 milímetros y el reloj no estaba en contacto con la piel, pero si hubiese estado en contacto con la piel, como creo que pasa en esta inmersión de aquí, sí que nos sale ese dato más. Nos sale que la frecuencia cardíaca era 73 pulsaciones por minuto y de frecuencia máxima 93 pulsaciones por minuto. Si bajamos más para abajo, vemos que el algoritmo es el Bullman CHL16, que es el que más se utiliza en buceo técnico y el que más se utiliza en la mayoría de ordenadores del mundo. Es un algoritmo que está registrado a partir de un mogollón de datos sobre buceo técnico naval, buceo militar, etcétera, etcétera, y es muy completo, es el algoritmo que utiliza. El nombre de la ubicación, que esto también lo podemos cambiar, que en este caso era Punta Cana, y el tipo de inmersión, esto luego también lo podemos añadir, era por embarcación. Punto de entrada, punto de salida, muchas veces no se registra bien y no sale no aparece, pero el punto de salida sí que la coordenada sí que la tienes. El tipo de agua salada, puedes poner que no hay corriente, la visibilidad, el tipo de temperatura media, temperatura mínima, temperatura máxima, condiciones de la mar en calma, altitud y luego si clicamos aquí el tipo de gas, que te permite luego también añadir pues la presión inicial, el volumen de gas usado, etcétera, etcétera. Es como muy completo. Y puedes añadir dentro del equipo, si clicamos aquí, todos los datos del equipo que estamos usando. A nivel de... Esto lo tenemos en otro apartado, que ahora os lo voy a enseñar. Esto es en cuanto a información. También podemos añadir, si clicamos aquí, podemos añadir también compañero de buceo, etcétera, etcétera. Aquí le damos a editar. Y aquí te permite editar todo eso, incluso añadir fotografía, mostrar mapa primero o quitar mapa, etcétera, etcétera. Punto de salida. Todo esto es personalizable y podemos jugar a cambiarlo. No solo es lo que nos da la referencia del ordenador, sino que luego esto podemos añadir o podemos elegir quién lo va a ver, porque Garmin tiene el Garmin Connect, que también te permite que todo el mundo vea la inmersión o que todo el mundo tenga datos de esa inmersión y compartir esos datos. Eso está en el apartado Explorar, que es donde sale toda la información de los puntos de buceo. Aquí lo vemos, los diferentes puntos de buceo que otra gente ha añadido o que están dentro del registro. Podemos añadir aquí también manualmente la inmersión.
Y luego están aquí la lista de registros o por lista o por mapa. También nos sale pues en qué puntos hemos buceado y nos guarda el registro. En la parte equipo, lo que hablábamos antes, nos aparece pues todo. Yo en mi caso todo lo que tengo se puede añadir pues a nivel de prendas interiores, herramientas cortantes y podemos dentro de esto pues ver las marcas, podemos añadir pues el tipo de traje que utilizamos o el tipo de máscara que utilizamos y añadir foto y los atributos y la verdad que también llevar un registro de, pues si necesitamos luego hacer algún mantenimiento o hacer cualquier cosa, pues podemos ponerlo a través de aquí. Esto sería en cuanto al ordenador y si os fijáis aquí, este sería el perfil de inmersiones y al lado justamente tiene la configuración del ordenador. A partir de aquí lo que podemos hacer es configurar la inmersión, lo que hablábamos antes, que a través de la aplicación podemos cambiar lo que hablábamos antes, modo un gas, y dentro de aquí podemos cambiar el oxígeno, tiene para helio también y nos dice la profundidad máxima operativa, porque ya sabéis que la toxicidad de oxígeno, cuanto más oxígeno tenga, menor será la profundidad a la que podamos ir por toxicidad de oxígeno. Esto sería por una parte, también podemos utilizar varios gases, poner aquí y añadimos otro gas, aquí oxígeno, helio, etcétera, y podemos añadirlo o en modo reciclador de aire. También pues la profundidad, el 1.4, que es la advertencia del modo de descompresión, la profundidad máxima operativa, que esto es importante marcarlo siempre a 1.4. Tiene alertas, lo que hablamos antes, si la parada de seguridad la queremos hacer a 5 minutos en vez de 3 minutos, lo podemos hacer. O si la última tiempo entre inmersión y detención, también podemos cambiarlo. Podemos cambiar los valores a nivel de retroiluminación, a nivel modo profundo, tiempo de espera, el tanto porcentaje de brillo, lo que hablábamos antes de tocar la pantalla 2 veces. Bueno, pues hay como mucha información. Pero también lo que tenemos aquí es para customizar las aplicaciones que hemos visto antes. También lo podemos customizar a partir de aquí. También los sensores, podemos calibrarlos a partir del móvil, los perfiles de usuarios, salud y bienestar. Y cuando hablamos de salud y bienestar, tenemos aquí todos la información a nivel de técnico, pero luego si queremos, por ejemplo, cambiar algo, sí que nos llevará, por ejemplo, aquí, no, a ver, no, aquí, bueno, nos llevará a la aplicación Garmin Connect, que Garmin Connect es la aplicación que vamos a utilizar para la salud y el bienestar, o sea, para que nos indiquen toda la información que hemos hablado antes de los datos de la actividad que estamos realizando. Vamos a ir ahora a Garmin Connect, que para eso va aquí. Garmin Connect. Nos deja aquí. Voy a la aplicación, un segundo. Y en la Garmin Connect, aquí sí que tenemos todo el registro de los valores normales que Garmin nos suele informar, tanto pues frecuencia cardíaca, todo el registro de la frecuencia cardíaca, podemos ponerlo a 7 días, a nivel de descanso, a nivel de actividad, y nos hace pues el promedio de pues el miércoles, la máxima y la mínima, el lunes, etcétera. El estrés, los minutos de intensidad, los pasos que hemos dado. También nos hace todo el registro de qué día ha sido más, qué día ha sido menos. Respiraciones y luego también pues nos sale, por ejemplo, si hemos hecho alguna inmersión con gas, en este caso ayer, pues nos sale también aquellos datos de la inmersión. En esta parte nos aparecerá también los datos de la inmersión. También pues tienes el calendario con todos los datos, noticias, desafío por si quieres ponerte algún reto de pasos diarios, etcétera.
etcétera, etcétera. Y pues todo lo que sería pues planificación, todos los eventos. La verdad que es muy completo a nivel de aplicación y a nivel de el universo Garmin dentro del ordenador. Por lo tanto, tienes el apartado que hemos visto antes, técnico, de información de la inmersión, y luego tienes todo el apartado de datos, que es también muy completo a nivel de parámetros que constantemente te está haciendo un seguimiento, pues es bastante completo. Y ahora, por último, el vídeo debajo del agua, que espero que os guste. Bueno, y aquí estoy yo en la inmersión y os enseño cómo se ve el reloj a nivel de pantalla debajo del agua. La verdad que el contraste es bastante bueno, se ven perfectamente los números, los datos, todos los registros se ven súper bien debajo del agua, incluso en condiciones de poca iluminación, y también es lo típico que también tiene la luz para poder verse todavía mejor. A nivel de pantalla, es cierto que es una pantalla relativamente pequeña, que personas que a lo mejor necesiten ver los números más grandes, pues sí que no sería el reloj más recomendable. Por lo demás, cualquier persona normal, ya lo estáis viendo aquí, el reloj es relativamente pequeño, pero se ven los datos perfectamente, la temperatura, la concentración de nitrógeno que tenemos en los metros de profundidad y el tiempo límite antes de entrar en deco, junto con el tiempo que está durando la inmersión. Esto en la pantalla principal, y luego ahora veréis que le doy como 2 toquecitos y se cambia a la pantalla de brújula, que hay más datos. Y estas pantallas sí que se pueden customizar. La principal creo que no, pero la segunda y la tercera sí que se puede personalizar con los datos que mejor tú los quieras o como los quieras ordenar en esa pantalla. Por lo tanto, a nivel de comodidad es muy cómodo. Buen contraste. A mí personalmente el tamaño no me preocupa. Pensar que también si sois instructores de buceo o estáis constantemente al sol, se os irá cargando a través de la carga solar y la batería durará más. Sí que es cierto que por tenerlo 5 minutos al sol no vas a notar nada, pero si estamos constantemente en un ambiente donde haya mucha intensidad solar, sí que vamos a notar que la batería no baja tan rápido como normalmente. Aquí vemos los 2 golpes, llevo guantes gordos y por lo tanto también, como estaba grabando, no pulsaba bien, pero sí que funciona perfectamente los 2 golpes y te cambia a la siguiente pantalla. También lo podéis hacer por los botones de arriba y abajo. También puedes bloquear botones por si somos que clicamos botones sin querer, pues también puedes bloquear los botones para que únicamente sea a través de las pulsaciones. Aquí me costó un poco más, pero es sencillamente porque grabar y dar golpes con guantes era un poco complicado, pero sí que a través, supongo que el giroscopio notará esas vibraciones de los golpes y sí que nos pasa a la siguiente pantalla. No sé exactamente cuántas pantallas puedes poner, pero puedes poner varias o puedes quitar pantallas y dejar solo con una o con 2 pantallas. La verdad que también súper bien a nivel de customización, personalización a tu estilo. Por lo demás, aguanta perfectamente, no hay humedades, se ve relativamente bien y no hay mucho más que decir de este ordenador. La verdad que estoy bastante contento, no había encontrado información sobre él en español y me apetece hacer un vídeo completo haciendo una review de él. Como ya sabéis, volveré con los vídeos de peces, no os preocupéis, pero me apetecía cambiar algo nuevo, probar cosas nuevas y también estoy experimentando nuevas cosas dentro del canal. También otra cosa a decir es el precio. El precio son, en la versión solar a día de hoy, son 580 euros, que para un ordenador de buceo es relativamente medio, gama media. Un ordenador bueno, el Garmin Descent MK2 o MK1 se van a los 1000 euros. Un ordenador bueno, técnico, mediano, está en eso, en 600, 500, y están los baratos que cuestan 300, 200, 300 euros.
euros. A nivel de precio está bien, ha salido este ordenador en 2022, por lo tanto es relativamente nuevo y la verdad que las características están muy bien. Y os dejo esta vista y nos vemos en el próximo vídeo. Os deseo, como siempre digo, lo mejor. Un saludo y hasta la próxima.